Aquí estamos, somos Del Sur FM, transmitiendo en 103.7, perteneciente a Luciano Aldo Vila, desde nuestros estudios ubicados en calle 23, entre 20 y 22, Verónica, partido de Punta Indio, provincia de Buenos Aires. Haciendo Escuela es un espacio de reflexión desde el Suteba Punta Indio para pensar la educación pública desde una pedagogía emancipatoria latinoamericana. Estamos convencidos de que la escuela es una herramienta de liberación, porque el conocimiento se construye colectiva y democráticamente, desde una identidad local y regional, donde los contenidos son la vida misma, respetando la igualdad de género, la diversidad cultural, el cuidado del medio ambiente y la defensa de los derechos humanos. El Estado es quien debe garantizar políticas de inclusión a través del fortalecimiento de prácticas pedagógicas que favorezcan a los sectores populares y sean construidas desde la formación docente permanente. Por eso vamos haciendo escuela, por nuestro distrito de Punta Indio, por la provincia de Buenos Aires, por nuestra Argentina y países hermanos de Latinoamérica y del Caribe. Haciendo escuela, haciendo escuela. A los amigos de Haciendo Escuela, estamos en el espacio radial del Suteba CTA Punta Indio por la 103.7 FM del Sur, y estamos en esta oportunidad acompañadas y acompañados porque está aquí Román, el secretario de Cultura y Comunicación, y estoy también con Paula, como todos los miércoles. Buenas tardes, Paula. Buenas tardes, chicas. Buenas tardes, oyentes. Y estamos acompañados de Ofelia Llanos, que nos va a comentar algo acerca de las actividades por Ni Una Menos, esta convocatoria tan importante a la que todos tenemos que acompañar y adherir para decirle basta a la violencia de género, para también estar informados acerca de los acontecimientos que permanentemente nos enteramos, ¿no? Sobre diferentes desapariciones de jóvenes que después aparecen, por supuesto, asesinadas, y que son todos casos de violencia de género. Y en nuestra comunidad particularmente se van a desarrollar algunas actividades el día 3 de junio, y por eso está acompañándonos Ofelia para, bueno, informarnos y además poder reflexionar acerca de esta problemática que tiene que ver con la violencia de género en nuestra sociedad puntaindiense y en nuestra sociedad en general. Buenas tardes, Ofelia. Hola, buenas tardes a todas y todos. Bueno, gracias por venir. Ay, gracias, soy caballeroso. Muchas siempre. Gracias. Bueno, un poco las actividades, yo integro el
pequeño grupo de mujeres en movimiento y somos integrantes de la Mesa Local de Violencia, que es la que convoca. Y por ahí podría comentar que la Mesa Local de Violencia está integrada por representantes de educación, de salud, de seguridad, de justicia. Muchas veces nos acompañan integrantes del Consejo Deliberante, el CPA también. ¿El director de salud? Claro, salud. Perfecto. Y que la Mesa Local de Violencia fue creada por ordenanza municipal, tiene un encuadre institucional y es importante. Y bueno, entonces, lo que hemos pensado para esta convocatoria del viernes 3 es juntarnos a las 17 en la Plaza San Martín, y a partir de ahí hacer un recorrido que iría hasta la Fiscalía, a la Comisaría de la Mujer y al Juzgado de Paz. Y luego una radio abierta en el Consejo Deliberante. Y ahí nos vamos a encontrar, además la idea es, si la tecnología nos acompaña, que la gente de Punta del Indio participe, o sea, que podamos hacer un ida y vuelta con las FM, la de Pipinas también. Bueno, Ofelia, ¿por qué se pensó ir a esos lugares? Bueno, porque son a donde, viste, vamos a reclamar, a pedir justicia, justicia, justicia. Afortunadamente el tema de haber logrado traer la justicia a nuestro distrito, como es la oficina de la ayudantía del fiscal, que es muy importante, eso facilita los trámites, las gestiones que tienen que realizar muchas veces las personas que son víctimas de violencia. Así que puntualmente nos vamos a dirigir a esos 3 espacios. Y después, dentro ya del consejo, bueno, nos interesa y se va a generar un debate. Tenemos algunos videos que van a ser justamente disparadores, ¿no? De todo esto que nos preocupa tanto. Sí, me acuerdo del día cuando se festejó el Día de la Mujer Trabajadora, dieron algunas cifras que fueron bastante alarmantes, ¿no? La creciente violencia que vivimos en la sociedad en general y en Punta Indio en particular. Tal es así que, bueno, yo no estuve en una reunión con Silvana, la abogada de la Fiscalía, que les comentaba a las compañeras que ella venía a este distrito a desempeñar su rol y pensaba encontrarse con problemáticas típicas de una zona rural, ¿no? Y no, el tema de la violencia de género y lo que es peor, el abuso, ¿no? Con los menores y toda esa problemática que es muy, muy preocupante, muy dolorosa, además, es dolorosa. Sí. Así que bueno, lo que pasa es que también en la medida que se puede hacer visible, ¿no? Sí. Es que se va a trabajar para que la cosa empiece a cambiar, ¿no? Y que las mujeres también sepan cuáles son sus derechos, cuál es el límite. Fundamentalmente, nosotras bregamos por la aplicación de la ley nacional de la 26.485, que es con la que hay que pelear para que se difunda, se instale. Y sí, siempre lo que tratamos modestamente hacer desde Mujeres en Movimiento es que se enteren que tienen derechos, que son sujetos de derecho, que haber padecido, haber sufrido episodios de violencia no significa que tenga que vivir la vida así, ¿no? Que hay una instancia de reparación. Que crea, claro, que esa es la forma que le tocó vivir y aceptarla. No, eso no puede ser. Qué importante el tema de la educación y qué importante que se visibilice y que ustedes puedan alertar desde algunos tips que nos dan a veces, ¿no es cierto?, comunicando y que nosotros como docentes trasladamos al aula, que las mujeres sepan que tienen un lugar a donde recurrir
que a veces por vergüenza o por miedo, pero como muchas veces tiene que ver con salir de ese lugar de la naturalización de la violencia, de la que no se reconocen víctimas, justamente porque en el ámbito en el que se desarrollaron... Es que muchas veces vienen ya de haber crecido dentro de un espacio familiar en donde era una constante, ¿no? Claro. Y bueno, y a eso tenemos repetir historias. Sí, a eso queremos llegar para... Muchas veces cuando hacíamos... Este año todavía no lo hemos podido hacer. El programa en el cable, la muletilla nuestra es si te pega, no te quiere. Bueno, y cierto, todo ese tipo, ¿no? de mensaje, así, de esa manera. Afortunadamente en nuestro distrito tenemos la red... funciona, o sea, cuando se dan los casos en donde hay que intervenir, está fundamentalmente el Estado municipal. Sí. Y bueno, y también una serie de programas que había, que lamentablemente con la nueva administración están siendo retirados. Entonces eso es muy lamentable, pero de cualquier manera el Estado municipal siempre está presente cuando hay que intervenir, que bueno, una víctima tiene que dejar su espacio y bueno, se la ayuda, se la acompaña, se la ubica, y después la continuidad con una asistencia de una terapia, de una ayuda, ¿no es cierto? Tenemos esa pequeña ayuda económica que, bueno, es importante, que es a través de una ordenanza municipal, en donde se asiste a la víctima y a sus hijos menores, y bueno, y todo lo que se puede ir haciendo, ¿no? Que a veces es insuficiente de todas maneras, insuficiente, ¿no? Pero bueno, antes no teníamos nada. Entonces también había una ayuda a través de Derechos Humanos de la provincia, que tenía una cifra puntual a la que se podía recurrir, y cuando eso se agotaba inmediatamente se reponía. También a través de organismos como las cooperativas que ellas hacen, que también era una manera de... Había primero un programa que bajaba a través del Ministerio de Trabajo, donde había también una pequeña beca y una especie de capacitación, y de ahí se podía salir para el tema de las cooperativas. O sea, que todo eso servía. Además, eso es lo que me da a mí muchísima indignación, porque no eran cosas que estaban armadas para que estuvieran... que no significaban un gasto, sino trabajar en la prevención, servía. En la atención. Claro, pues es muy fácil decir que a una mujer, una chica por ahí trate de salir de ese entorno, ver sola. Y después sola, sin acompañamiento, sin posibilidad de trazar otro camino, es complejo. La violencia económica detrás de la violencia de género es fundamental para sostener este tipo de situaciones. Es justamente, ¿qué hago con mis chiquitos? ¿A dónde voy? ¿Al medio de la calle? ¿O qué? Me acuerdo de años que ustedes venían luchando por un subsidio, por un lugar de refugio y demás. Y algunas barbaridades que hemos escuchado de algunos funcionarios, que no vamos a dar nombres, que alegremente decían, y bueno, las mujeres entonces van a empezar a hacerse golpear para cobrar el subsidio. Así de sencillo. Pero bueno, esa es una muestra de la sociedad machista. Y entonces, contra eso... Bueno, no es contra eso, sino, como decía Paula, ¿no? Va a ser a través de la educación, de tratar de poder llegar a esa igualdad y de los derechos que tenemos todos, y que entonces, yo digo, un violento, un machista, nace, no, se hace. Claro, es una construcción que lleva unos cuantos años. Exacto. Entonces, todo eso, yo estaba mirando hoy justamente, que me gustó, y si ustedes me permiten, porque es real lo que, una nota, ¿se acuerdan de Tadei? Sí, Wanda Tadei. Sí. Nosotros en muchas capacitaciones que hemos hecho, hemos estado muchas veces con el señor.
nunca pudimos concretar con su padre que viniera, sí. Y él armó una fundación y él es un activista de la causa, ¿no es cierto?, contra la violencia a la mujer. Y Jorge dice algo concreto, donde dice, él se refiere puntualmente también a la ley, ¿no?, a la 26.485 contra la violencia. Y él lo que insiste es con la llegada de la educación sexual integral a todas las aulas, ¿no? Y hay que luchar hoy para que se eduque en la igualdad. Es lo que son las palabras de este hombre, son tan sentidas. Él habla de ese yerno, ¿no?, Vázquez, que fue el femicida de su hija. ¿Se acuerdan que le prendió fuego? Sí. Es un efecto, no la causa. Vázquez se crió en una sociedad machista. Los golpeadores no nacen, se hacen. Y hace también un comentario, porque a veces esto uno lo escucha, ¿no? Dice, pero esos habría que matarlos. Viste que los que piden pena de muerte hablan por boca de ganso y no entienden nada. Vamos a poder bajar las estadísticas de femicidios en 10 años, en un largo plazo, no mañana. Y lo vamos a lograr cuando tengamos una sociedad igualitaria. Y bueno, por eso seguir insistiendo con la aplicación de la ley es uno, y exigirle a la justicia, porque hay tantas cosas con las que te encontrás. La mayoría de los casos en donde asesinan a las mujeres, esa mujer había denunciado y había vuelto a denunciar y había reclamado y había pedido, y de pronto queda absolutamente indefensa. Claro. Estaba ¿no?, tratando de defenderse y la dejaron sola finalmente. También están estos casos, ¿no?, de estas chicas tan jóvenes, estos 3 últimos casos que han sido terribles. Tremendo. Y también, ¿no?, qué desesperación tienen las familias, ¿no?, de ellas, que después aparecen en los medios contando, ¿no?, las historias, y también organizando movilizaciones para que justamente actúe la justicia, que se pueda detener a los Y vos fíjate asesinos. que es el reclamo de la sociedad. Pero hay que seguir, esto es... Porque si hay un ámbito machista, la justicia, Absolutamente. Es más, nosotros nos hemos encontrado con mujeres, por ejemplo, en los encuentros de mujeres, en el Encuentro Nacional de Mujeres contando con tremendo dolor que donde peor habían estado era en un juzgado donde la jueza era una mujer. Porque es la sociedad machista, no es porque sean los hombres. Así que bueno. Ofelia, invitamos. Yo te quería preguntar, en Punta Indio, ¿pueden determinar a grosso modo si aumentó la violencia o son más las chicas, mujeres que se animan a denunciar el abuso o la violencia de los hombres? Y una cosa que nosotros notamos a partir de la difusión, nosotros lo que sostenemos y creemos es que se atrevieron a empezar a manifestarlo, a hablar, porque era muy significativo que estábamos por ahí en la calle repartiendo un poco de folletería o algo y se volvían a decir, porque yo tengo una vecina que que le voy a llevar, o sea que creemos que se va creando conciencia y van tomando coraje, se animan. Luego también a partir de la Comisaría de la Mujer y de Sonia Mamerto, la comisaria, no sé todavía si es comisaria Sonia, pero bueno, ella tiene mucho compromiso con su trabajo. Y eso facilitó también por ejemplo, había algunas víctimas que se acercaban, pero como todavía no decididas a denunciar, y ella es el nexo en donde dice, bueno, acérquense con mujeres, que uno puede sostenerla a las víctimas y acompañarlas y ayudarlas a ver si exacto. Y porque es quedar expuesto nuevamente, ¿no? Porque, bueno, una cosa es sufrir violencia de género y, bueno, en la intimidad, por ejemplo, ¿no?, de la familia o del hogar, a donde no trasciende, y después, cuando eso trasciende y te expones públicamente, es pasar nuevamente por todas las situaciones que viviste, ¿no? Además pasa otra cosa que hemos advertido. Violentada ama sinceramente al violento. Ese es otro tema, Sí. Entonces, a veces se atreve y llega hasta la denuncia, pero luego está, la presencia del violento
quiere convencer que va esa fue la última vez, bueno, que es lo que llamamos el círculo de la violencia, ¿no? Claro, sí. Y entonces se retira la denuncia. Y bueno, sucede eso. Es muy complejo, es muy complejo. Es muy complejo. Es muy complejo. Pero bueno, por eso tenemos todo lo que tenga que ver con los afectos, ¿no? Exacto. Sí, en el caso de ser una mujer casada, juntada, están los hijos de por medio también. Y también Nosotros estuvimos con un caso en donde la mujer decía, yo es con el único hombre que yo estuve desde los 14 años. Sí, un afecto real por sobre la situación, ¿viste? Y bueno... Entonces también, ¿no? Por ahí vos decís, pero puede ser, porque te plantean, pero ¿cómo podés estar al lado de alguien que te hace vivir tan mal, que bueno, tenés que entenderlo? Y son tiempos que hay que respetar de la persona. Por ahí a veces, lamentablemente, dentro de esos tiempos... Y ahí corre peligro la vida, ¿no? Exacto. De alguien. Y después que están los niños. También hemos visto mujeres que al ser tan maltratadas, después, dentro de esa angustia, muchas veces eso lo descargan en los chicos. Y a su vez les hace sentir tan mal, tan profundamente mal esa actitud, que es otra carga. Es otra carga. Y al revés, o sea, por los chicos a veces reaccionar. Sí, si ¿también? ven a sus hijos en riesgo, ahí sí reacciona. Eso sí. Claro. Pero bueno. Y también un poco todo esto es complejo, ¿no? Pero nosotros algo que venimos tratando, a ver si se podría, es lograr que el violento acceda, se comprometa a hacerse, a ver, ¿cómo diríamos? Hacerse tratar. Claro. De esa violencia, ¿no? Por esa porque si las mujeres por ahí reflexionan, toman conciencia de que no puede ocurrir más, pero los varones seguimos ejerciendo esa violencia, va difícil. Absolutamente. Una cosa que está comprobada, por ejemplo, en muchos trabajos, más que nada toda la zona alrededor de La Plata, todo, que lo hemos compartido, es que muchas veces han ayudado a las víctimas, se han alejado, han podido reacomodarse en su vida, pero ese violento que quedó en el barrio vuelve a establecer un vínculo y repite otra vez lo mismo. Ofelia, acá un oyente nos dice, la violencia atraviesa a todas las estructuras sociales. La justicia no es machista, la justicia es el fiel reflejo de nuestra sociedad. Y por eso, exactamente, nuestro es una sociedad lo que quisimos machista. Decir es quienes administran la justicia. Exacto, a veces hacen interpretaciones o dejan pasar. Entonces, es cierto, la justicia no es machista. La sociedad. Sociedad, claro, sí, es una sociedad que es machista y absolutamente estructurada patriarcalmente. Y eso es así. Bueno, agradecemos a la audiencia también que está en comunicación, que nos aporta, que nos hace comentarios, gracias Claudio, y a todos los que están participando, porque hoy tenemos un sorteo, Ofelia, de un CD de música latinoamericana, así que les contamos a todos que se vayan poniendo en marcha para comunicarse, para me gustear, como decimos a veces, para poder participar. Vos también podés participar si querés, si nos das un me gusta, aunque sea así, ahora levantando el dedito, ahí está, ya te anotamos en los papelitos para el sorteo. Los papelitos, por favor. Te agradecemos muchísimo la presencia, Ofelia. Bueno. Quería también comentar la importancia de los medios de comunicación, ¿no? En la difusión de esta temática, de este conflicto, ¿no? Tan importante que es el tema de la violencia de género y el tratamiento, ¿no? En los medios, no revictimizar a quienes sufren o atraviesan estas situaciones, que los medios sirvan sí para informar, para poder, hacer las campañas de prevención. Exacto. ¿No? Que estén presentes desde otro lugar y no desde el lugar amarillista. Sí, o muchas veces justificando cierta violencia. Al violencia. agresor, al violento, ¿no? Y otra cara también es la violencia simbólica, porque los medios también tienen mucho que ver con esta construcción del imaginario machista, patriarcal y demás, de la mujer objeto, de esto de vender a través se utiliza como chiste. Sí, totalmente. Sí, también la burla, ¿no? Hacia el género femenino. Exacto. La ridiculización. Sí. Por eso, digo, es algo que está incorporado, ir cambiando
lleva mucho tiempo. Es largo el camino. Es largo el camino, pero bueno. Pero hay que transitarlo. Sí, ¿no? es así. Hay que animarse a transitarlo y la vamos despidiendo a Ofelia. Sí, antes de y ir seguimos a despedirla invitando. del todo, ¿nos repetís el La horario? invitación. Perfecto. Es el viernes 3 a las 5 de la tarde en la Plaza San Martín. Perfecto. Gracias, Ofelia. Gracias. Todos ahí, ¿eh? Todos ahí. Ay, qué todo. Las mujeres ya no podemos esperar más. Ha llegado el momento de demostrar que tenemos derecho a las mismas oportunidades a partir de nuestro cuerpo, de nuestra vida, de nuestra mente. Desde relaciones nuevas en que las mujeres podemos mostrar que tenemos las mismas oportunidades. Por eso yo estoy con el plan de igualdad para las oportunidades para las mujeres. Si la música nos mueve, los derechos para la mujer también. Hoy tengo fuerza para cantar, para mi voz levantar. Exigiré la igualdad, tener la misma oportunidad. Y es que yo soy la dueña de mi vida y mi cuerpo. Exigiré mis derechos porque yo lo merezco. Muévete ya y mueve, muévete ya, muévete ya y mueve. Si la música te mueve. Y mueve, muévete ya, y los derechos de las mujeres se moverán. Porque tengo la capacidad de ver el plan de igualdad y hacerlo realidad. Esta es mi oportunidad. Porque en la diferencia se encontrará la igualdad y construiré una ciudad en la que mi voz sea prioridad. Muévete ya y mueve, muévete ya y mueve. Si la música te mueve, muévete ya y mueve, muévete ya y los derechos de las mujeres se moverán. Ocupar, para participar y trabajar con dignidad y un pago justo reclamar. Salud plena, educación, participación y representación. No aceptar la violencia debe ser la realidad. Por eso que viva para las mujeres el plan de igualdad. Es el plan de igualdad. Muévete ya y mueve, muévete ya y mueve. Si la música te mueve, muévete ya y mueve. Muévete ya y los derechos de las mujeres se moverán. Muévete ya y muévete ya. Como mujer lucho por el respeto, por la igualdad y por mis derechos. Muévete ya y muévete ya. Blancas o negras, ricas o pobres, jóvenes, viejas, tengo razón. Muévete ya y muévete ya. Sin importar mi orientación, mi cultura o religión. Muévete ya y muévete ya. Porque yo soy melodía, mujer consciente y creativa que muévete ya y muévete ya. Oye, te digo, tenemos derechos y los tenemos que hacer respetar. Muévete ya y mueve. Si la música te mueve, muévete ya y muévete ya. Bien, y estamos ya en el segundo bloque de Haciendo Escuela. Román. Vamos a recordar a los oyentes y las oyentes las vías de comunicación. El Facebook FM del Sur 100.3, o sea, FM del Sur 103. El WhatsApp 2223 45 46 45 y el teléfono fijo 480 576. Bien.
Y ahora tenemos información para compartir con nuestros oyentes, oyentas, como decía Román. Ofelia también. Y Ofelia. Y es acerca de la Asamblea General, la Asamblea Extraordinaria de Afiliados, Afiliadas que realizamos ayer en la sede del sindicato, del SUTEBA, para justamente, tratar cuestiones que tienen que ver con las medidas que tenemos que acompañar, ¿no? de la CETERA, de la CTA, y la organización que tenemos que darnos los trabajadores de la educación por la realidad y por el contexto político en el que estamos viviendo, y siempre defendiendo, ¿no? la escuela pública, los derechos de nuestros estudiantes y de las comunidades educativas de nuestras escuelas. Y en este sentido estuvimos, Paula, recordando las acciones que el SUTEBA viene llevando adelante desde diciembre de 2015 y poniendo, ¿no? en órbita a nuestros compañeros para hablar de este camino recorrido, y que tiene que ver con siempre estar, ¿no es cierto?, un paso adelante, debido a estas políticas públicas que nos benefician tan poquito, ¿no? Y que nos han recortado no solamente recursos, sino también derechos y logros que veníamos ¿no? luchando y obteniendo como trabajadores de la educación, y por los derechos de nuestros estudiantes y por una mejor escuela pública. A raíz de esto, el SUTEBA desde diciembre, a partir de esta nueva gestión, ¿no? de este nuevo proyecto político que actualmente estamos padeciendo, estamos movilizados permanentemente haciendo acciones para garantizar algunas cuestiones. En este sentido, recordamos que en el mes de diciembre de 2015 se realizó la primera reunión para ir preparando lo que tenía que ver con el reclamo al ministro de Educación, justamente por las paritarias que se venían, ¿no? Claro, esto es una constante del SUTEBA, ¿no? Llega la fecha de fin de año y nosotros siempre sostuvimos que las paritarias no debían abrirse antes del inicio de clase. Recién hace un par de años atrás, el año pasado, el anterior, 2014, se escuchó esto, por lo que tanto reclamábamos, algo de lo que no había habido mucha respuesta. Como siempre, en diciembre, ni bien asumen las nuevas autoridades, se comienza a dar cuenta desde el sindicato de las necesidades que hay en educación. Y por eso ya el 14 de diciembre tuvimos que salir a hacer mención de volver atrás con un supuesto error que hubo en el enunciado del decreto que ordenaba el sistema educativo bajo la consigna de la Ley Federal de Educación, que el desconocimiento de las autoridades que acababan de asumir sobre las nuevas leyes, venía a barrer un poco. Quisimos suponer que fue un error, se lo señalamos y hubo una marcha atrás un mes después respecto de ese error de enunciar que estamos bajo la Ley Federal, ¿no? de Educación, que ya no es tal. Después, el 16 de diciembre, Roxana, fue el primer encuentro, nos reunimos con la gobernadora Vidal y le exigimos como Frente Gremial Docente, no solamente el SUTEBA, que garantice un presupuesto que contemple ni un derecho ni un peso menos que impliquen pérdidas. Eso fue el 16 de diciembre. El 6 de enero, la conferencia de prensa de la CTA exigiendo el respeto a las paritarias libres ante algunas declaraciones del ministro Pratgay, ¿no? Que las paritarias iban a estar a cargo de ellos y que no. Esto fue una conquista, un logro de paritarias libres, que es lo que veníamos exigiendo siempre, y que nos pusimos firmes. Se dio la conferencia de prensa de la CTA y allí se afianzó el reclamo de paritaria y la defensa de los puestos de trabajo, ¿no? También el 7, al otro día, la CETERA concurre a la tercera reunión de paritaria nacional. Y acá me gustaría hacer una aclaración, porque a veces, sobre todo por ahí docentes nuevos, ¿no? Que hace poquito que entraron en el sindicato, no saben cómo funciona la estructura sindical. Nosotros como SUTEBA somos un sindicato provincial que pertenece desde la provincia de Buenos Aires a la CETERA,
que es la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina. Sonia Leso, de hecho, estuvo charlando con nosotros la semana pasada, que es la secretaria general de la CETERA. Y a su vez, la CETERA, que es la de los educadores, junto con otros grupos de trabajadores, pertenecemos a lo que es la CTA. La CTA que lidera Hugo Yasky en nuestro caso. Y bueno, ayer estuvo interesante un diálogo en la asamblea en donde por ahí algunos compañeros, esto de identificarnos con los sindicalistas, con los representantes gremiales, y como que se mete a todos en la misma bolsa. Por ahí no saben ni siquiera quién es Hugo Yasky, fundador de la primera hora de lo que fue la CETERA y lo que fue el SUTEBA acá en Provincia de Buenos Aires. Participó en la Marcha Blanca, luego estuvo en la Carpa Blanca, ayunó con los docentes. O sea, hay mucho desconocimiento de lo que es el compromiso real y concreto, que siguen visitando escuelas, lo mismo que Roberto Baradel, sí, se siguen visitando escuelas. Hay una gran campaña de difamación, porque somos un sindicato fuerte. Y estos hechos lo demuestran. En este momento, en donde yo te acabo de mencionar que el 7 de enero la CETERA concurre a la tercera reunión, ¿sí? Y vemos las fotos de la paritaria nacional y demás, se hablaba de que Baradel estaba de viaje, que estaba en Brasil, que estaba... y enseguidita los medios tuvieron que... Lo mismo que pasó con el tema de la estafa del IOMA y todo lo demás, que están todas las pruebas y que recorrimos las escuelas entregando la documentación para que los afiliados sepan y que no se dejen convencer por campañas mediáticas, ¿no? Sino que realmente estén sabiendo qué es lo que hace el SUTEBA y que el sindicato, como dice Mirta siempre, tiene las puertas abiertas para que nos vengan a decir lo que nos quieran venir a decir. El 11, la marcha en repudio a la represión que el día anterior en la Municipalidad de La Plata se había hecho a los municipales. No sé si lo recordás. El 8, perdón, no el día anterior, no el 10, el 8 de enero. Sí, cuando comenzaban los despidos, ¿no? Recordemos. Sí. Era el 8 de enero, bueno, más o menos en el mes de enero cuando comenzaban los despidos, ¿no? Empezó la violencia y se empezó a gestar este protocolo para las marchas, ¿no? Claro, fue la de los balazos de goma y todas esas imágenes que algunas se filtraron en algunos medios, que bueno, fue una barbaridad. El 13, ahí se rectificó el boletín oficial con esto de que no tenemos ley federal de educación y bueno, se logró rectificar el error. El 15, la Central Sindical Americana manifiesta su preocupación por la represión y los despidos masivos en la Argentina, que esto es importante, las repercusiones que hubo. Los apoyos internacionales. Los apoyos internacionales. Y el 21... Porque justamente la CETERA, el Sindicato Nacional de Maestros, del cual el SUTEBA, como decías Paula, es una organización de base, ¿no? Bueno, forma parte de la Internacional de la Educación, junto con otros 33.000 y tantos docentes de América Latina y del Caribe. De América Latina. Sí, sí. El 21, te decía, de enero, la reunión paritaria con la provincia de Buenos Aires para exigir aumento salarial que supere el techo del 25%. O sea, ya estábamos desde enero trabajando por todas estas cuestiones. El 3 de febrero, que algunos compañeros fuimos llamativamente convocados al Ministerio de Economía, no el de Trabajo como íbamos siempre, fuimos a apoyar la mesa paritaria y la comisión técnica salarial, y bueno, fue el rechazo de la primera oferta del 23% en 3 tramos. El 18 de febrero hay un apoyo manifiesto con un comunicado. El 23 de febrero denunciamos acciones de persecución e intimidación ante intervención de policías de civil en una conferencia de prensa de CETERA, emails con amenazas de muerte a Baradel, secretario general, y a la hija, sí. Bueno, esto de tener policías de civil encubiertos tratando de ver quiénes estaban adentro de la reunión saltó enseguida. Es una vergüenza, porque además es una conferencia de prensa que era abierta. Bueno, todo esto más todo lo que estaba sucediendo, no específicamente en el ámbito de la educación, pero sí de nuestros compañeros trabajadores de otras organizaciones, llevó a que el 24 de febrero movilizáramos con estatales, gremios privados, organismos sociales y organizaciones políticas a Plaza de Mayo por el tema del trabajo y la dignidad, ¿no? Que ya se venía viendo este conflicto.
El 26 de febrero se realiza en toda la provincia la consulta a docentes para aceptar o rechazar la propuesta salarial. Acá nuestros afiliados se deben acordar las corridas, idas y venidas, las consultas con la planilla, porque cada uno de ellos tuvo oportunidad de votar y de decidir qué medida de fuerza en caso de rechazar la propuesta del gobierno íbamos a estar dispuestos a sostener. Recordemos que acá en el distrito de Punta Indio, un 53% votó a favor de la aceptación de esta propuesta salarial, sin medidas de fuerza, por supuesto, ni nada. Y ese fue el mandato que nuestra secretaria general llevó al otro día sábado, donde el SUTEBA, junto al resto del Frente Gremial Docente, se reúne y deciden que sí, que se aceptaba y comenzaban las clases al otro el 29. Exactamente. Al otro lunes. Exactamente, al lunes siguiente. Bueno, el 9 de marzo seguimos con las acciones. La CETERA se moviliza a la Casa de la Provincia de Mendoza y la Casa de la Provincia de Santiago del Estero, y de allí hubo una marcha al Ministerio de Educación. Recordemos que nosotros en Provincia de Buenos Aires no, pero en Mendoza y en Santiago del Estero sufrieron una fuerte represión los docentes. Incluso en Santiago del Estero circuló por las redes los policías tomándole lista a los maestros que habían ido, a los que iban y a los que no iban, a los que hacían paro. Y en Mendoza, aún hoy, y Sonia daba un panorama bastante triste en algunas provincias. Recordemos que algunas todavía no cerraron paritaria. Claro, porque no se está respetando el piso de la Nacional. Bueno, eso era el 9 de marzo. El 15, con la consigna Educación sí, y 3 no, la CETERA marcha al Congreso Nacional también. Y el 24 de marzo fue la gran marcha por la memoria, la verdad y la justicia, que como sindicato también acompañamos como todos los años. El 4 de abril fue el primer día de paro nacional y movilización al Ministerio de Educación por justicia completa para Carlos Fuentealba. Nosotros ya hemos hablado sobre este tema cuando fue oportunamente la fecha, y por todas las demandas pendientes que venía planteando hasta el momento la CETERA. Sí, sobre todo por los programas socioeducativos. Exactamente. El 6 de abril, solidaridad con auxiliares de la educación por brutal descuento de sueldo por medidas de fuerza, que a veces no entendemos que son parte también de la escuela, de nuestros queridos auxiliares, no los entendemos, forman parte de nuestra comunidad educativa. Desempeñan otro trabajo, cumplen otro rol, pero la escuela se lleva también, porque si no podemos abrir las puertas de la escuela si no están ellos trabajando. Y la falta de solidaridad que a veces se ve también es triste, es muy triste. A veces, bueno, el otro día nos preguntaban ¿por qué parábamos el 24? ¿Qué tenemos que ver nosotros con la ley de emergencia administrativa? Todo, porque se nos cierra la escuela también. Y porque son compañeros que trabajan todos los días, que entran en el mismo horario que nosotros, que transitan los pasillos con nuestros chicos, que están sirviéndoles a veces el desayuno, que están asistiendo en los baños, que están... Todas las tareas que desempeña un portero, un auxiliar, un cocinero, forman parte de la tarea cotidiana. Abrir la escuela si no están. Si no están, no podés abrir la escuela. Así de importante. Bueno, seguimos haciendo memoria. El 9 de abril las centrales sindicales se reúnen con diputados para plantear el proyecto de ley antidespidos. Esto es importantísimo. Vetada por el presidente de la Nación. Exactamente. Y ese es uno de los motivos por los cuales mañana nos movilizamos contra el veto a la ley antidespidos que surgió del seno de la CTA. ¿Sí? Sí. Eso es importantísimo también saberlo. O sea, estuvimos en permanente trabajo de la unidad de las 5 centrales, ¿no? Y de la unidad de las 5 centrales, acá desembocamos en el 29 de abril, el acto por el 1 de mayo, con los trabajadores afiliados a las 5 centrales sindicales del país. Gesto que ojalá se vuelva a repetir, y vamos a escuchar en un ratito una entrevista que le hicieran en el noticiero del mediodía de C5N a Yasky, muy cortita, pero muy esclarecedora, porque él no solamente habla de por qué vamos mañana a la marcha los docentes junto con trabajadores del Estado desde la CTA, sino también qué opina sobre este nuevo proyecto de jubilados, qué opina sobre el blanqueo, qué posiciones tenemos, ¿sí? Desde el SUTEBA también, qué mirada, que es coherente a nuestro pensamiento pedagógico también. El 11 de mayo marchamos a la Dirección General de Cultura y Educación y después nos sumamos a la masiva movilización de trabajadores en la ciudad de La Plata.
allí estuvimos presentes, y al otro día también desde Suteba Punta Indio estuvimos acompañando a los universitarios en esa gran marcha en Capital que hubo el jueves 12. También con motivo de la paritaria, ¿no? También con motivo de la paritaria. Que dicho sea de paso, para mí la que más me sorprende es la no cobertura que tuvo. Fue tremendo. No apareció en ningún lado. Exactamente. Un silenciamiento. Un silenciamiento total, y fue enorme, de todas las provincias. Vos ibas caminando por las calles y te encontrabas gente de Jujuy, gente de Santiago, gente de Mendoza, gente de Neuquén. Y fue increíble lo de la marcha en apoyo a la universidad. Todo esto entronca con lo que hablábamos la semana pasada, del lanzamiento de esta nueva campaña que se hace por la nueva ley de financiamiento educativo, que pretende el 10% del PBI como corresponde. ¿Sí? Nosotros en 2005 obtuvimos esta ley. El 6%. Del 6%. Queremos llegar al 8% para lo que es la educación básica, y lo que es tecnología y universidad, el otro 2%, ¿no? Lo que es investigación, tecnología y universidad, el otro 2%. Que ya estábamos planteándolo esto, no ahora, desde el año pasado se venía trabajando para el lanzamiento de esta campaña por la nueva ley de financiamiento educativo. El 19 de mayo hubo una masiva marcha también de gremios estatales a la gobernación de la provincia de Buenos Aires. Ahí estuvo también presente el Suteba Punta Indio. Y el 24 de mayo fue el paro de 24 horas. En realidad, si contamos, es el segundo paro, porque uno fue el 4, que fue cuando la CETERA convocó por lo de Fuente Alba y por todos los reclamos de el corte de estos programas, las políticas socioeducativas. Y el 24 en apoyo a todo esto que está ocurriendo. Bien, y entonces de estos temas estuvimos hablando en la Asamblea General, recordando la trayectoria del Suteba desde diciembre del año pasado hasta este presente, y bueno, reflexionando, ¿no?, acerca de la importancia que tiene la participación de los docentes en decidir, estar informados, reflexionar junto con otros compañeros y hacer esa construcción colectiva de la toma de conciencia, ¿no?, y de qué significa ser trabajadores de la educación, profesionalizándonos a través de la participación y de la lucha, ¿no?, que tenemos que tener, y el protagonismo necesario. Vamos entonces a la entrevista que anunciaba Paula, a la entrevista de C5N, en la que Hugo Yasky nos cuenta, nos informa acerca del acontecer y de la posición del sindicato sobre el contexto en el que vivimos. Juan Cruz Clemente en vivo con Hugo Yasky, titular de la CTA. ¿Cómo andás, Claudio? Justamente estamos con Hugo Yasky, secretario general de la CTA. Bueno, Yasky, preguntarle, esta marcha y movilización a Plaza de Mayo para el 2 de junio, el próximo jueves, ¿es, además de un cese de actividades, también se puede convertir en un paro nacional? Sí, estamos trabajando en la construcción de un paro nacional, sumando a gremios de las otras centrales, y creo que el reventar, porque los trabajadores, las trabajadoras, también los pequeños y medianos empresarios, los sectores que están en los clubes de barrio, la gente quiere salir a la calle a expresar que el tarifazo es una asfixia, que hay que encontrar una solución, volver todo para atrás, también para rechazar el veto a la ley antidespidos. ¿De qué manera se resolvía el tema de los despidos? Eso le quiero preguntar. ¿Usted cree posible que pueda haber una marcha atrás a la ley antidespidos? Yo creo que sí, porque el gobierno, con la presión de los trabajadores y la lucha social, tiene que encontrar la forma de ponerle una tregua, de terminar con los despidos y de darle a las pequeñas y medianas empresas la posibilidad de seguir produciendo, porque la que genera empleo en el país es la pequeña y mediana empresa. Si eso no se resuelve, que se olviden de que dentro de 6 meses vamos a tener las multinacionales dando trabajo. Claudio, ya te está escuchando Hugo Yasky, secretario general de la CTA. Bien. Hugo Yasky, buen día. Claudio Rigoli. ¿Cómo anda, Claudio? Bien. ¿Cómo toman ustedes la decisión de las 3 CGT, por ejemplo, de no acompañar esta movilización de ustedes y tampoco de ir a un paro?
No compartimos esa decisión, pero tampoco queremos convertir esto en un pleito. Cada uno elige sus caminos y nosotros seguimos apostando a que en el futuro, superado este episodio, podamos recomponer la unidad de las 5 centrales, porque es lo que piden los trabajadores, es lo que indica la inteligencia. No hay manera de enfrentar a este gobierno si no estamos todos juntos y vamos a seguir insistiendo en eso. Jackie, ¿usted cree que en un futuro así pueden converger en un paro nacional? Digamos, porque el sector de la CGT como diciendo, por ahora no, con un veto no alcanza como para hacer un paro, pero por ahí a través de otras medidas que confluyan con ustedes y llegar a un paro nacional por los reclamos que están haciendo. Estamos convencidos que sí. Ahora iniciamos nosotros 2 meses de actos y marchas en todo el país y estoy seguro que la profundidad de la crisis social, el desastre que está generando el tarifazo, nos va a empujar a volver a estar juntos y a volver a estar convocando un paro nacional, porque si no se rectifican las políticas económicas de este gobierno, nos van echando todo a una especie de torbellino donde no va a quedar títere con cabeza. Por eso creo que es necesaria la lucha unificada y el paro nacional. Hugo, ¿qué piensa usted del anuncio que hizo hoy el presidente con respecto a los jubilados? Yo creo que responde a una demanda justa con una medida injusta y desastrosa para todos los jubilados y para todos los argentinos. Vender las acciones del Estado, de financiar el ANSES, entregarle a los grupos privados que querían sacarse de encima a los miembros del directorio estatal de sus empresas esa galletita, es una forma de quedar bien con Dios y con el diablo. Ellos quieren que, como lo pedían las empresas privadas, los directores del Estado desaparezcan, que las acciones vuelvan del sector privado, y para eso inventaron la voltereta de decir, con esto le vamos a pagar a los jubilados, sin explicar que esas acciones producían ganancias que todos los años permitían pagar la movilidad jubilatoria. Le dejan una bomba de tiempo al gobierno, que dentro de 3-4 años va a tener que explicar que no hay fondos para pagar la movilidad. ¿Y está de acuerdo usted con el blanqueo de capitales también que propone el gobierno? No conozco a fondo el tema, pero creo que un blanqueo de capitales en un momento donde somos un país timba financiera, no hay ningún país del mundo que ofrezca las tasas que está ofreciendo la Argentina, lamentablemente. Creo que no es el momento de un blanqueo de capitales, porque lo que va a pasar es que muchos de los que van a venir acá van a venir para seguir haciendo negocios con la timba y después van a seguir fugando capitales. Fíjese, hoy se fuga más capital de la Argentina que el que se fugaba con el gobierno de Cristina Kirchner. Y nosotros pensábamos que eso era una medida conspirativa, destituyente, etcétera, etcétera. Ahora resulta que gobierna un presidente que les da en bandeja todo lo que piden y siguen fugando la plata afuera. Hugo Yasky, vuelvo al tema de la marcha del 2 de junio. ¿Concentran directamente en Plaza de Mayo o va a haber un recorrido por algún punto de la ciudad? No, vamos a arrancar de Piedras y Avenida de Mayo, ahí va a estar la cabecera de las 2 CTA con el acompañamiento de otras organizaciones que se van a sumar, probablemente el martes algunos sindicatos que integran a la CGT anuncien su participación y vamos de ahí a marchar hacia Plaza de Mayo en un acto que estará empezando a las 15 horas y que estamos seguros va a tener una Plaza de Mayo repleta. Hugo Yasky, muchísimas gracias por este contacto. Está en nosotros, está en nosotros. Somos musiqueros porque así lo dicta el sol. Somos los heroicos guerrilleros del amor. Somos los suicidas buscadores de la mar. Somos los amantes trasnochados de la paz.
Somos herederos de la duda y el temor. Somos alquimistas de la gran revolución. Somos mensajeros de la lucha y la verdad. Somos peregrinos de la amada libertad. Somos los adictos ciudadanos de papel. Somos la esperanza dibujada en la pared. Somos los actores de la cruda realidad. Somos partidarios de la humana dignidad. Somos disidentes de la puta corrupción. Somos compañeros de las madres del dolor. Somos mensajeros de la lucha y la verdad. Somos peregrinos de la amada libertad. Y acabamos de escuchar Somos Nosotros de Rally Barrio Nuevo. Qué buen tema, ¿eh? Sí, muy linda letra, muy sentida, ¿verdad? Sí, muy bueno, muy actual. Y bueno, teníamos que hablarte sobre Simón Rodríguez, ¿no? Simón Narciso de Jesús Carreño Rodríguez, que en su exilio de la América Española fue conocido como Samuel Robinson, o también, bueno, conocido como Simón Rodríguez, un educador, escritor, ensayista, filósofo venezolano, que nació el 28 de octubre de 1769 y extendió su vida hasta 1854 y es más conocido como el maestro de Simón Bolívar, pero en realidad ha sido un pedagogo de nuestra América olvidado y al que es bueno conocer y profundizar respecto a su obra. Él tenía una idea, fue convocado por Simón Bolívar después de Ayacucho, ¿no? Después de las guerras por la independencia, se reúne con Bolívar para crear un nuevo orden respecto de lo pedagógico, respecto de la pedagogía, y él decía que había que dejar de imitar lo que venía de afuera. Y crear algo a partir de esta América española, que era bastante diferente a lo que era la España de la monarquía, ¿no? La España de la Europa. Porque bueno, él decía que veníamos de un régimen de 300 años de monarquía y había que crear las repúblicas continentales. Pero claro, esto era un deseo, porque en realidad no era posible hacerlo en las condiciones en las que estaba planteada la sociedad, ¿no? No había una correspondencia con la representación política. Por ejemplo, porque nadie sabía ser republicano. ¿Cómo se podía construir a un republicano? Entonces él decía que un instrumento posible era la escuela. Claro. Entonces inventó esto de que poder juntar a todas las clases sociales en la escuela, poder juntar a los ricos con los pobres, a los negros con los indios, a los españoles con los criollos, y a partir de ahí conformar una nueva sociedad para aprender en comunidad, para aprender, ¿no?, a vivir, decía él. Lo planteaba en estos términos: enseñar a trabajar a los estudiantes, es decir, que las escuelas no fueran meros libros de texto, sino que hubiera una huerta, que hubiera que pudieran aprender a hacer albañiles, que pudieran aprender herrería, y entonces esto, claro, para la época, ¿no?, era una revolución increíble, y en verdad se pusieron en práctica algunas de sus ideas, sobre todo porque Simón Bolívar fue el que más lo entendió. Simón Bolívar lo destina a que fuera a vivir a Bolivia y que acompañara a Sucre, al mariscal Sucre, pero Sucre no lo entiende, y al poco tiempo empiezan a tener conflictos y Simón Rodríguez se retira. Y después, bueno, va a envejecer y a bueno, morir y desaparecer de este mundo pensando en que su proyecto había fracasado, ¿no? En que su proyecto no había sido viable. Entonces,
Lo que nos queda a nosotros es poder tomar alguna de esas ideas que tenían que ver con la pedagogía de la emancipación. Exacto, y que tenía que ver vida. con la educación popular, sí, esto de aprender a vivir, ¿no? O a vivir en sociedad, a vivir con otros, a vivir en comunidad. Y esto es lo que él proponía. Después, en algún momento en Chile crean pequeñas escuelas y es convocado a diseñar el sistema educativo por muy corto tiempo. Y me parece que estas ideas están vigentes en nuestra América, están vigentes en nuestra región latinoamericana y caribeña. ¿Por qué? Porque tenemos que recordar, ¿no? Por ahí las luchas, como hablábamos anteriormente con Adriana Puigros, en algún momento en el que tuvimos contacto con ella, estas ideas, ¿no? De la educación popular, estas ideas de las campañas de alfabetización que comienzan en nuestro país en la década del 60, tienen que ver fuertemente con lo que defendía Simón Rodríguez, ¿no? Y que no tenemos que recordarlo solamente como el maestro de Bolívar, sino que tenemos que profundizar en sus ideas y ver qué cuestiones de Simón Rodríguez están presentes en la escuela de hoy, ¿no? En nuestra escuela, en la escuela de nuestro país. Por ejemplo, él decía que el hombre no es ignorante porque es pobre, sino todo lo contrario, que la pobreza es la que genera la ignorancia o la posibilidad de no tener movilidad, ¿no? Claro. Hacia otra clase social, por ejemplo. O al que no sabe cualquiera lo engaña, es también otra de sus frases más célebres, ¿no? O cualquiera lo compra. En este sentido, él decía que cuando la gente puede independizarse y ser productores de lo que consumen, claro, en este sentido, entonces no tienen que venderse a un patrón. Y aquí, ¿no? Podemos decir que es como el precursor de las ideas, ¿no? Que después va a desarrollar Marx respecto de lo que tiene que ver con la explotación y lo que tiene que ver con el mundo del trabajo, con el mundo de la riqueza y cómo es generada y quién y desde qué lugares, ¿no? Se genera y para quiénes. Sí, un pensamiento absolutamente emancipatorio. Muy avanzado. Y muy avanzada para su época, porque estas frases que vos decías, que por ahí a nosotros nos suenan como algo, bueno, ya conocido, sobre todo los que estamos dentro de lo que es el ideario del movimiento pedagógico latinoamericano y demás, pero para la época son absolutamente revolucionarias estas miradas. No, y además que después lo que va a tomar el Che, ¿no? Cuando habla del hombre nuevo, mucho antes lo decía Simón Rodríguez, ¿no? Por ejemplo, decía: enseñen y tendrán quien sepa, eduquen y tendrán quien haga. O toca a los maestros hacer conocer a los niños el valor del trabajo, para que sepan apreciar el valor de las cosas, ¿no? Una cuestión muy importante, que la escuela o la construcción del conocimiento tiene que estar ligada sí o sí al trabajo manual, ¿no? Es algo muy importante esto de poder desarrollar en los chicos todo lo que tiene que ver con que sean artesanos y que puedan disfrutar también y poder construir elementos, poder construir cosas que les sirvan para la vida diaria, ¿no? Acá entra a jugar todo lo que tiene que ver con la educación ambiental y qué hacer con todo eso que generamos y que no es basura, sino que nos puede servir para otras cosas. Bueno, se entronca con esto y me gustaría traer las palabras de Galeano, que lo describe muy bien en un audio de 3 minutos. Eduardo Galeano describe la obra de Simón Rodríguez. Bien. Y la cuenta de una manera maravillosa, así que lo compartimos y es muy cortito. Preciosa perla. Simón Rodríguez es uno de los muchos desaparecidos en la historia latinoamericana oficial. Virtualmente desaparecido, porque es conocido por muy poquitos. Las estatuas que faltan son casi tantas como las que sobran, lo que ya es decir, porque las que sobran son muchísimas. Y una de las estatuas, yo no creo en las estatuas tampoco, no creo en el mármol ni en el bronce, creo en la carne y en el hueso, pero Simón Rodríguez merece estar vivo en la memoria de todos los latinoamericanos, porque él fue un hombre con una visión de las cosas, por eso fue incómodo. Bolívar lo había designado para crear una revolución educativa desde Cochabamba, y lo hizo. Creó escuelas que mezclaban a los niños y a las niñas, a los pobres y a los ricos, a los indios y a los blancos, y que además mezclaban lo que era un pecado capital para nosotros, que habíamos heredado la concepción ibérica del desprecio a la mano, ¿verdad?, a la mano humana. Fíjate que recién hacia 1880 y pico la corona ibérica resuelve que
no pierde el título de hidalguía, el derecho a ser llamado don, el hombre que vive de sus manos. Y entonces don Simón Rodríguez desafió eso. Habían pasado unos pocos años. Y al revés, él integró la enseñanza intelectual y la manual. Y dijo, no, una enseñanza integral no es no solo la que enseña a sumar y restar y a escribir, es también la que enseña oficios, albañilería, carpintería, todos los oficios que te puedas imaginar y que habían sido malditos en tiempos coloniales. Porque los que no pagaban impuestos eran los parásitos, ¿no? O sea, sobre todo los parásitos militares. Y tú dices, hay que rescatar la memoria de ese desaparecido Simón Rodríguez. Simón Rodríguez como un símbolo de los héroes de verdad, que son los que nos falta conocer, ¿no? Porque fíjate tú, él no solo integra la enseñanza intelectual con la manual y a los niños con las niñas, en una época en que todo eso era pecado, sino que además paga las consecuencias. O sea, lo echan de Cochabamba, lo echan Mariscal Sucre, todo hay que decirlo. Lo echa el Mariscal Sucre porque está corrompiendo las costumbres. Y entonces este corruptor de costumbres pasa todo el resto largo de su vida, bueno, ya viejo, como a los 80 años, a lomo de mula, recorriendo Hispanoamérica y predicando en vano. Y era alguien que hablaba directamente a las clases dominantes, a los que mandaban, a los nuevos amos, diciendo, no somos independientes. Es mentira, la independencia es mentira, decía don Simón Rodríguez. Independiente es quien piensa con su cabeza, quien siente con su corazón, quien camina con sus piernas. No somos independientes. ¿Hasta cuándo van a seguir copiando ustedes, los que mandan? ¿Hasta cuándo? Copiones. ¿Hasta cuándo? Copian todo lo que viene de Estados Unidos y de Europa, todo. ¿Por qué no les copian lo más importante, que es la originalidad? Don Simón les decía esas cosas, estas brutalidades, de tanta actualidad, allá por 1830 y pico, ¿entendés? 1840, cuando muere, ya en el 50 y algo, él alcanza a escribir una frase terrible, terrible, porque muere solito, solo. Y la frase dice, yo quise hacer de la tierra un paraíso para todos y la hice un infierno para mí. Bailando en el festival como santiagueño, costumbre del pago. Y ahora sí, llegó el momento del sorteo. Vamos ahora a realizarlo para ver quién se gana este increíble CD de música latinoamericana. Así que ha resultado en este sorteo. Bien, Javi Cipriano, si estás escuchando, te ganaste el CD de música latinoamericana. Bravo. Los aplausos para Javi, gracias por acompañarnos. Podés pasar por el Suteba a retirar este CD. Espero que te guste, que sea de tu agrado. Lo compartas con tus amigos y amigas. Y así nos despedimos. Exacto. Hasta el miércoles. Hasta el próximo miércoles, recordándoles la marcha de movilización de mañana, muy importante, 2 de junio, a la que se sumaron y apoyaron grandísima cantidad de artistas, mucha gente del ámbito artístico sumado a esta jornada de lucha de mañana de la CTA. Y para los que quieran seguir por Twitter también está el hashtag YoLucho y el hashtag Todos a la Plaza. Bueno, será hasta el miércoles y nos vamos con el tema de Tabaré Cardoso, Niño Payaso. Hasta el miércoles. Chao, hasta el miércoles. Brillan los retazos de